Un padre soltero en apuros rescata a una mujer maltratada y a su hijo. Días después, la policía revela su impactante identidad. La lluvia caía con furia, golpeando el techo de hojalata del taller mecánico Briggs Auto Repair como 1000 pequeños puños. El viento de noviembre aullaba en el estrecho callejón detrás del garaje, haciendo que la luz de la lámpara se reflejara en extrañas formas parpadeantes. James Briggs, con una llave inglesa en la mano, apagó el último interruptor y cerró con llave el taller. Se puso la capucha y se dirigió hacia el patio trasero, con las botas chapoteando contra el suelo. Fue entonces cuando lo vio, un movimiento, pequeño, rápido, acurrucado detrás del contenedor de basura oxidado cerca de la valla. James se quedó paralizado. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad y se posó sobre un par de figuras, arrugadas como ropa sucia. Una mujer y una niña. La mujer estaba sentada con la espalda apoyada contra el contenedor metálico, con las rodillas apretadas contra el pecho. Tenía el pelo rubio pegado a la cara, la chaqueta rota y empapada, manchada de barro y sangre. Con un brazo protegía a una niña pequeña que no podía tener más de 2 años. La niña agarraba un peluche, con la cara magullada, inexpresiva, en silencio. A James se le cortó la respiración. Señora, dijo, acercándose, con voz baja y cautelosa. ¿Está bien? La mujer levantó la vista, sobresaltándose con la luz. Abrió los labios, temblorosos. No respondió de inmediato. Sus ojos se posaron detrás de James en las sombras, como si esperara que alguien o algo irrumpiera en cualquier momento. Finalmente, su voz atravesó la tormenta, apenas audible. Por favor, solo una noche. James se arrodilló lentamente, dejó la linterna en el suelo y dejó que la luz cayera suavemente a un lado. Ahora podía ver. Tenía el labio inferior partido, los pómulos hinchados y las manos arañadas y temblorosas. La niña que tenía en el regazo, tan quieta, tan anormalmente callada, se acurrucó más cerca de ella, apretando el conejito contra su pecho. Y en ese momento, James volvió allí, a la sala de espera de urgencias 5 años antes, sosteniendo el bolso de su esposa con los dedos entumecidos, las máquinas pitando, el silencio que siguió, el policía explicando el accidente, el conductor borracho, las palabras, no hay nada más que podamos hacer. El sonido de su hija Lisa llorando en la habitación de al lado, con solo 3 años y sin madre, tragó saliva con dificultad. Los ojos de la mujer volvieron a encontrar los suyos, muy abiertos y aterrorizados. Parecía una criatura rescatada del fuego, chamuscada, destrozada, apenas respirando. James conocía esa mirada. Él mismo la había tenido. Se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de ella, y le tendió la mano, sin tocarla, solo ofreciéndosela. Aquí estás a salvo, le dijo. Ella no se movió. No te haré ninguna pregunta, añadió. Pero hace frío y tu pequeña necesita entrar en calor. La mujer miró a su hija y luego volvió a mirarlo a él. Le temblaba la mandíbula, pero asintió con la cabeza una vez. James dio un paso atrás para dejarle espacio. Ella se levantó con dificultad, acunando a la niña en sus brazos como si fuera de cristal. La niña gimió una vez, pero no lloró. Sus ojos, grandes y vacíos, no parpadeaban. James las condujo al lado del garaje, bajo el toldo de hojalata, y abrió la puerta de la oficina. Miró hacia atrás por última vez antes de encender la luz. La lluvia caía desde el borde del techo, salpicando contra la grava. A la tenue luz de la farola, James pudo ver la silueta de la mujer, la niña en sus brazos, los restos destrozados de la vida de la que acababan de escapar. Y aunque no sabía nada sobre quiénes eran ni de dónde venían, sabía esto: no iban a volver a la oscuridad, no esa noche. James abrió la estrecha puerta del trastero que había encima del garaje y encendió la vieja lámpara del techo. Parpadeó una vez y luego proyectó un tenue resplandor ámbar sobre el espacio. La habitación era modesta, solo había un sofá, una cómoda polvorienta y una alfombra remendada, pero estaba seca, era más cálida que la noche exterior y era privada. Pueden quedarse aquí arriba,
dijo James en voz baja. No es gran cosa, pero es seguro. La mujer dudó en el umbral, con los brazos aún fuertemente envueltos alrededor de su hija. Los ojos de la niña parpadeaban lentamente, somnolientos y aturdidos. James se hizo a un lado para dejarlas entrar. Hay un pequeño cuarto de baño al final del pasillo. Las toallas están en el armario. Buscaré algo para que se ponga la pequeña. Quizás ropa que le quede grande a mi hija Lisa. La mujer asintió con la cabeza una vez, con una voz apenas audible. Gracias. Esperó un momento y luego le preguntó con delicadeza, ¿cómo te llamas? Ella dudó, con los ojos brillando con cautela. Easy, dijo por fin. Mi hija se llama Luna. James sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. Encantado de conocerte, Easy. Soy James. Si necesitas algo, estaré abajo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Easy volvió a hablar. Solo 2 palabras. Gracias. Fue la forma en que lo dijo lo que lo detuvo. No fue cortés, ni informal, sino frágil, como si no hubiera dicho esas palabras en mucho tiempo, como si el concepto de que alguien la ayudara aún le resultara desconocido. James volvió a bajar, sirvió 2 tazas de té de manzanilla, subió una y la dejó en la mesa cerca del sofá. No insistió en conversar, solo le ofreció un suave golpe en la puerta y un té si quería, y luego la dejó sola de nuevo. Cuando regresó a casa cruzando el camino de grava, su hija Lisa, de 6 años, ya se estaba cepillando los dientes, con su oso de peluche favorito posado en el lavabo del baño. Levantó la vista cuando él entró. «Papá», susurró. «¿Era una señora la que vi por la ventana?» James se arrodilló a su lado. «Sí, cariño. Ella y su pequeña necesitaban ayuda. Pasarán la noche en el garaje». Lisa asintió solemnemente, como cuando el perro se perdió en la nieve y lo dejamos dormir en el lavadero. «Más o menos así», dijo James, sonriendo. «Excepto que estas son personas, y también necesitan amabilidad». Isa se quedó callada un momento, y luego salió corriendo. Un minuto después, regresó con un pequeño osito de peluche muy gastado que llevaba una cinta amarilla alrededor del cuello. «Ella puede quedarse con esto», dijo. «Es mi osito de repuesto, por si la niña se olvida del suyo». A James se le hizo un nudo en la garganta. Besó la cabeza de Lisa. «Es muy amable por tu parte». De vuelta en el garaje, volvió a subir sigilosamente las escaleras. La puerta del trastero estaba cerrada, pero se veía una tenue luz por debajo. Llamó suavemente. Cuando Easy abrió, Luna estaba acurrucada en el sofá bajo una de las viejas mantas de James, con la taza de té vacía sobre la mesa. Easy tenía los ojos enrojecidos, pero estaba más tranquila. Bajó la mirada cuando James le tendió el osito que Lisa le había ofrecido. «Mi hija quería que Luna tuviera esto», dijo él. Easy dudó, pero luego tomó el oso con ambas manos. Sus labios se separaron ligeramente por la sorpresa, como si la idea de que alguien les regalara algo sin motivo alguno le resultara extraña. «Le encantará», dijo en voz baja. James asintió. «Una cosa más». Entró y colocó con delicadeza una manta de lana doblada sobre Luna, que dormía plácidamente. Era de color azul pálido con pequeñas estrellas bordadas, cosida a mano por su difunta esposa años atrás, cuando Lisa aún era un bebé. Hacía mucho tiempo que no la usaba. No desde el hospital, no desde que todo cambió. Easy abrió mucho los ojos. James dio un paso atrás. «Está limpia. Mi esposa la hizo cuando nuestra hija era pequeña». Los labios de Easy temblaron. Miró de la manta a James y luego volvió a mirar a Luna. Por primera vez desde que la había encontrado, ella lo miró directamente, no con miedo, ni con sospecha, sino con algo más parecido a la confianza. Ella asintió levemente con la cabeza, y en ese gesto, en un destello de gratitud, en una grieta en la coraza, James vio el primer hilo frágil de algo nuevo, algo completo, algo de esperanza. James se sentó en un cajón polvoriento en el desván sobre el garaje, sosteniendo una taza caliente de té de manzanilla con ambas manos, mientras Easy se sentaba frente a él en el sofá, con Luna dormida en su regazo. La tormenta exterior se había calmado y se había convertido en una lluvia sorda, con sombras que se deslizaban por las paredes como recuerdos. «No siempre estuve huyendo»,
comenzó Easy, con voz tensa. Miró a Luna, con su cabello dorado húmedo y pegado a la cara. Venía de una buena familia. Tenían dinero, reputación. Me casé por amor. Un hombre de una familia conocida. Lo tenía todo, excepto respeto. Lo controlaba todo. A quién veía, qué vestía, qué decía. Usaba su riqueza para aislarnos, para manipularme, y cuando me enteré, estaba planeando quitarme a Luna, alegando que le pertenecía solo a él. Sabía que tenía que escapar. La voz de Easy se quebró. Bajó la mirada y acarició el cabello de la niña con los dedos. James asintió lentamente y le volvió a entregar la manta, un pequeño gesto que ella casi rechazó antes de aceptar. Se aclaró la garganta suavemente. Perdí a mi esposa en un accidente de coche. Hace 3 años, Lisa solo tenía 3 años. Tuve que averiguar cómo hacerlo, cómo ser madre y padre a la vez. Algunas noches, lloraba más que ella, pero ella necesitaba a alguien estable y yo nunca podría abandonarla. Easy levantó la cabeza y lo miró a los ojos. El dolor compartido de criar a un hijo solo tendió un puente entre ellos que ninguno esperaba. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos. Solo se oía el sonido de la lluvia golpeando el tejado y el suave zumbido de la calefacción. Finalmente, Easy volvió a hablar. ¿No sabes lo que es vivir con el miedo de que en cualquier momento puedas perder a tu hija? De que la persona en la que más confías te la reclame, de que ni siquiera estés a salvo en tu propia casa. Todas las noches me quedaba despierta. Me quedaba despierta escuchando su respiración, preguntándome si se detendría y si ese sería el último momento en que la abrazaría. James tragó saliva con dificultad, recordando las noches que pasaba acunando a Lisa cuando las pesadillas la despertaban, abrazándola mientras le susurraba promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Luna se movió entonces, parpadeando. Dejó escapar un pequeño gemido y un ligero destello de calor febril bajo la mano de Easy. Los ojos de Easy se llenaron de pánico. Dejó la taza y cogió a Luna en brazos, con una mezcla de ternura y miedo. «Está caliente», dijo Easy con voz quebrada. James se levantó rápidamente. «Sujétala aquí», dijo, cogiendo un paño húmedo del cuarto de baño cercano. Lo mojó en agua fría y volvió, colocándolo suavemente sobre la frente y los hombros de Luna. Easy se acurrucó alrededor de su hija como si fuera un escudo. Luna se apretó contra ella, con los ojos cerrados. James se arrodilló a su lado y le ofreció un segundo paño. «Respira con calma», le dijo en voz baja. Easy lo miró, con lágrimas en los ojos. Sorbió por la nariz y tembló. «No quería derrumbarme. Lo siento mucho». James no dijo nada, centrándose en la temperatura de Luna y limpiándole suavemente la cara y el cuello. Los gemidos de Luna se desvanecieron. Su respiración se ralentizó. La fiebre parecía remitir bajo el paño frío. Easy soltó el aire que había estado conteniendo. Miró a James con voz temblorosa. No había visto a nadie preocuparse así. No desde que murió mi madre. James la miró fijamente a los ojos. Apartó el pelo húmedo de la frente de Luna. «Es fuerte», dijo, «porque la trajiste aquí, porque elegiste la seguridad». Easy parpadeó con fuerza y tragó saliva. Miró a su hija y al hombre que les había ofrecido refugio. En ese momento, algo cambió en su interior. Se creó un vínculo tácito, nacido de la pérdida compartida y de la elección. Se quedaron así un rato, Luna dormida de nuevo, Easy llorando en silencio y James firme y observando con una calma protectora. Afuera, la lluvia amainó y el cielo insinuaba la llegada del amanecer. En la quietud de aquel loft taller, el dolor del mundo parecía haberse detenido. No necesitaban palabras ahora. Todavía no. Solo tenían que sentarse y dar forma a la esperanza que necesitaban. Reconstruir cosas frágiles. La confianza, la seguridad, la conexión. Y en silencio, con el suave murmullo de una promesa tácita, comenzó su viaje. James se recostó en la vieja silla de oficina, observando a Easy organizar una pila de facturas y hojas de citas en el tablón de anuncios del garaje. Sus manos se movían con rapidez. Su concentración era inquebrantable mientras recalculaba los totales y cambiaba los horarios. Emitió 2 reembolsos y corrigió un error de facturación
que James había pasado por alto. «Eres buena en esto», dijo él, dejando la llave inglesa y limpiándose las manos. Izzy levantó la vista, sorprendida. «Solía trabajar en finanzas», dijo en voz baja, volviendo a fijar la mirada en el papeleo. «Antes de que las cosas cambiaran». James asintió, sin insistir. «Bueno, este lío ha estado esperando a alguien más inteligente que yo. Te lo agradezco». Ella esbozó una leve sonrisa y volvió a su trabajo, alineando los recibos con silenciosa precisión. Mientras tanto, Lisa se agachó junto a un armario entreabierto donde Izzy había guardado su chaqueta gastada. La curiosidad iluminó su pequeño rostro cuando metió la mano en un bolsillo y sacó una carpeta doblada. Estudió la portada y luego se volvió hacia James. «Papá, ¿qué es esto?». Antes de que James pudiera responder, Izzy se dio la vuelta, pálida. Dio un paso adelante rápidamente. «Lisa, cariño, eso no es para ti». Su voz era firme, pero su cuerpo estaba tenso. Se arrodilló junto a la niña, con delicadeza, cogió la carpeta y se la apretó contra el pecho. «Es de antes». James se acercó y se agachó junto a ellas. «No pasa nada», dijo en voz baja, con tono tranquilo. «Todos tenemos un antes». Los ojos de Izzy se encontraron con los de él. En ellos se reflejaba miedo, pero también vulnerabilidad. James miró a Lisa y añadió, «Lo que importa es con quién está ahora, con Luna». Izzy exhaló temblorosamente. Sus manos aún agarraban la carpeta. Parecía que fuera a romperse. Pero entonces Lisa le entregó un pequeño osito de peluche y le sonrió. «No pasa nada, mami Izzy. Todo el mundo tiene secretos. Yo no se lo diré a nadie». Esa noche, después de que Lisa se hubiera acostado, James regresó a la oficina del garaje con 2 tazas de té. Encontró a Izzy sentada a la luz de la lámpara del escritorio, con la carpeta abierta delante de ella. Dejó una taza a su lado para más tarde. Ella asintió con la cabeza y dijo en un susurro, «Gracias». James se sentó en silencio mientras ella desplegaba un recorte de periódico. El titular decía, «Ice desaparecida con su hija tras acusaciones de abuso». Su nombre aparecía en negrita. Isabel Dawson Whitmore, acompañado de una foto de una Izzy más joven, sosteniendo a Luna frente a una multitud de cámaras. «Me hicieron parecer peligrosa», dijo. «Le dijeron al mundo que era inestable, que huí con Luna porque no podía hacer frente a la situación». James no dijo nada. «Querían devorarnos», añadió ella. «Borrar nuestra existencia. Querían quedarse con Luna como si fuera parte de su legado. No una niña, no mía». Sacó otra imagen. Luna recién nacida en una cuna del hospital. La etiqueta con el nombre decía Dawson. Sus manos temblaban ligeramente. «Me fui sin nada», susurró Izzy. «Sin tarjetas bancarias, sin identificación, solo con lo que podía llevar». James la miró con ternura. «Pero has llegado hasta aquí. Eso dice mucho. Nunca pensé en involucrar a nadie más. Pensé que me escondería para siempre». Pero entonces ella lo miró a los ojos. «Entonces vi cómo miras a Lisa. Lo segura que se siente contigo. Quería eso para Luna». James extendió la mano y la posó suavemente sobre el recorte. «¿Ahora le estás dando eso?». La voz de Izzy se quebró. «No esperaba que te quedaras después de ver esto». «Vi lo suficiente esa primera noche», respondió él. «Vi a una madre sosteniendo a su hija bajo la lluvia. Eso era real». Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Dobló el recorte y la foto con cuidado y los volvió a guardar en la carpeta. Luego, sin decir nada, tomó la taza que él le había traído. Sus manos rozaron las de él. «Confío en ti», dijo en voz baja. James asintió. «Yo también confío en ti». La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del calentador. Los fantasmas de su pasado rondaban, pero ya no tenían el control. Entre facturas, recortes antiguos y té a altas horas de la noche, algo frágil y nuevo había comenzado a crecer. Confianza. Y en aquella habitación sobre el garaje, rodeados por el débil aroma del aceite de motor y los recuerdos, dieron el primer paso silencioso hacia algo más grande de lo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. La curación.
Llamaron a la puerta justo antes del atardecer. James estaba enjuagándose las manos en el fregadero del garaje cuando vio llegar dos coches patrulla con las luces rojas y azules girando silenciosamente. Se le revolvió el estómago. Los agentes salieron con naturalidad, sin urgencia, pero con el aire inconfundible de quienes buscan respuestas. Uno de ellos, un ayudante del sheriff de hombros anchos y mirada amable, se tocó la gorra. «Buenas tardes, señor Briggs. ¿Tiene un minuto?» James se secó las manos con un trapo y asintió lentamente. «¿De qué se trata?» El ayudante del sheriff miró hacia el pequeño apartamento situado encima del garaje. «Solo estamos investigando la denuncia de una persona desaparecida. Una mujer joven, rubia, de unos 30 años, posiblemente viajando con un niño». James sintió que se le encogía el pecho. Mantuvo la voz tranquila. «En esta ciudad no se ve mucho eso». El agente asintió. «Es cierto, pero el nombre nos llamó la atención en la comisaría. Isabel Dawson. ¿Le suena?» James negó con la cabeza. «No, solo estamos aquí mi hija y yo». Dobló el trapo y se lo guardó en el bolsillo trasero. El garaje permaneció en silencio la mayor parte de la noche después de unas cuantas preguntas más, a las que James respondió con una negación cortés. Los agentes le dieron las gracias y se marcharon. Esa noche, mucho después de que Lisa y Luna se durmieran, James se sentó solo en el banco de trabajo del garaje. Sus pensamientos bullían. Sus manos rebuscaban distraídamente en la caja de objetos perdidos que los clientes solían olvidar. Un pequeño destello plateado le llamó la atención. Una delicada pulsera escondida bajo una pila de recibos. La cogió. La inscripción era sencilla y elegante. Luna Whitmore. Se le encogió el corazón, le dio la vuelta otra vez y la leyó 3 veces para asegurarse de que no se había equivocado. Whitmore. El nombre le sonó como un trueno. Maxwell Whitmore, magnate de los medios de comunicación, multimillonario. La familia propietaria de cadenas de noticias, emisoras de radio y periódicos en todo el estado, intocable y ahora, de alguna manera, relacionada con la mujer que dormía en la habitación de arriba. James subió las escaleras con pasos lentos y deliberados. Encontró a Izzy sentada junto a la ventana, acunando una taza de té tibio. Ella levantó la vista. «No puedo dormir». Él le entregó la pulsera. «Encontré esto». Izzy la miró fijamente. Sus hombros se hundieron como si un peso que había llevado durante demasiado tiempo finalmente hubiera sido nombrado. No intentó explicarse, no de inmediato. «Iba a contártelo», dijo finalmente, con voz ronca. Pero no así. James se quedó en silencio, con el peso del momento entre ellos. «Me llamo Isabel Whitmore Dawson», continuó con la mirada fija en la pulsera. «Me casé con la familia Whitmore, con el poder, el legado, el control. Mi marido murió en un accidente aéreo hace 2 años. Su padre, Maxwell, aprovechó ese momento, mi dolor, mi aislamiento, para intentar quitarme a Luna. Su voz se quebró. Dijeron que no era apta. Dijeron que no tenía derecho a criarla como yo quería. Luché contra ellos, pero el dinero habla más alto que el dolor en los tribunales». James exhaló lentamente, tratando de asimilarlo todo. «Huiste», dijo, sin acusarla, solo tratando de entender. «Tuve que hacerlo», susurró Izzy. «Iba a comprar al juez, a mis abogados, a todo el sistema. Sabía que si me quedaba, nunca volvería a verla». James se pasó la mano por el pelo, con el pulso retumbando en sus oídos. La miró no como a la desconocida asustada que había acogido hacía unas semanas, sino como a alguien que se había entretejido en sus días, en la vida de su hija, en sus pensamientos todo este tiempo. Comenzó a decir. «Nunca quise mentir», dijo ella rápidamente, poniéndose de pie. «Solo necesitaba un lugar donde desaparecer. Necesitaba que Luna tuviera la oportunidad de vivir como una niña, no como una heredera. Solo un lugar donde pudiera estar a salvo». James se dio la vuelta, tratando de procesar la tormenta que se desataba en su interior. Traición, confusión y algo más profundo. Decepción. Pero entonces oyó un suave arrastrar de pies detrás de él. Luna se había levantado de la cama, medio dormida, arrastrando consigo su viejo conejo de peluche.
Lisa la siguió segundos después, parpadeando somnolienta. Luna extendió los brazos y rodeó a Lisa, acurrucándose contra ella como una hermana que hubiera conocido el amor toda su vida. James observó a su hija sonreír, abrazar suavemente a la niña más pequeña y llevarla de vuelta a la cama sin decir una palabra. Y en ese sencillo gesto algo se rompió dentro de él. Se volvió hacia Izzy. Tenía el rostro tenso por las lágrimas. «Lo siento», susurró. «Debería haber confiado en ti antes». Él no respondió de inmediato. Solo se dirigió al sofá, se sentó y se frotó las palmas de las manos. Después de un largo momento, levantó la vista. «No sé lo que nos espera, Izzy, pero no tienes que enfrentarlo sola». Y por primera vez, ella no se estremeció. Todo comenzó con un sub negro y 3 hombres con trajes a medida que salieron, como si fueran los dueños de la acera. La puerta del garaje se abrió con un ruido metálico cuando James levantó la vista desde debajo del capó de un Dodge. Lisa estaba jugando a la rayuela en la entrada dibujada con tiza. Izzy estaba dentro doblando la ropa. El hombre más alto, con un elegante traje gris y el pelo engominado, mostró una placa. James Briggs. James se limpió las manos. ¿Quién lo pregunta? Douglas Haynes, representante legal de la familia Whitmore. Estamos aquí con autorización judicial para realizar una inspección de bienestar y entregar la documentación de custodia relativa a Luna Whitmore. James entrecerró los ojos. Es una niña pequeña, no una transacción comercial. Creemos que Emma Isabel Dawson, su invitada, es mentalmente inestable y ha secuestrado a la niña de sus tutores legales. Dentro del garaje, Izzy apareció con Luna en brazos. Su rostro palideció en cuanto vio a los hombres. James se interpuso delante de ella. Ella no ha secuestrado a nadie, es la madre. Otro hombre, más alto, con ojos fríos, añadió. Legalmente no. Ya no. No hasta que los tribunales decidan lo contrario. Cinecraft legalmente. Más tarde, esa misma tarde, llegaron 2 agentes uniformados, más educados, pero igual de firmes. Aún no tenían ninguna orden judicial, solo presión, presencia e intimidación. Hicieron preguntas, tomaron notas, observaron cada movimiento que hacía Izzy. Ella se mantuvo cerca de Luna, temblando, pero serena. James intentó mantener la calma, pero sentía cómo le ardía el pecho. Intentaban borrarla, borrar todo lo que había hecho desde su llegada. La, la amabilidad, el cuidado, la forma en que había devuelto la luz tranquila a la vida de un padre soltero que pensaba que no le quedaba nada más que herramientas y dolor. Volvieron al día siguiente con más documentos legales y fechas de juicios. Uno de los hombres mencionó mociones de custodia total. Otro habló de los servicios de protección. James se sentó en el porche después de que se marcharan, con los codos sobre las rodillas y la mandíbula apretada. Izzy se unió a él en silencio. Luna se acurrucó en su regazo. «Puedo irme», dijo, apenas por encima de un susurro. Antes de que se la llevaran por la fuerza, antes de que Lisa viera algo que no pudiera olvidar, James apartó la mirada. Le temblaban las manos. «Si te vas, ellos ganan. Si me quedo, vendrán a por ti», dijo ella. «Tu hija, tu negocio». Miró a Luna, cuya manita se aferraba a su camisa como si confiara en que nunca desaparecería. Esa noche, Lisa se metió en la cama con James. «¿Se va a marchar la señorita Izzy?» Él no respondió porque creo que ella pertenece a este lugar. Lisa dijo que mamá la había enviado. A la mañana siguiente, volvieron 2 agentes, esta vez acompañados de agentes de protección de menores. Lisa y Luna estaban en el salón jugando con bloques. Uno de los agentes se arrodilló delante de Lisa. «Cariño, ¿alguna vez la señorita Izzy te ha dado miedo?» Lisa parecía confundida. «¿Por qué iba a hacerlo?» «Bueno, a veces los adultos», comenzó la agente, pero Lisa la interrumpió. «Nos lee cuentos, nos canta canciones de cuna y nos hace tortitas con caritas sonrientes. No da miedo. Es mejor que papá a la hora de acostarnos». James se quedó paralizado. La habitación se quedó en silencio. Lisa lo miró con los ojos muy abiertos, esperando. Izzy estaba en la puerta de la cocina con Luna en brazos, temblando visiblemente.
No se había movido desde que entraron los agentes. James miró a su hija, luego a Luna, luego a Izzy, y algo dentro de él encajó en su sitio. Dio un paso adelante, con voz clara y firme. ¿Quién se queda? Uno de los agentes levantó la mano. Señor Briggs, esto no es... No, dijo James en voz más alta. ¿Quieres llevártela? Tendrás que pasar por encima de mí. Una larga pausa. La habitación parecía contener la respiración. Entonces Luna se estiró desde los brazos de Izzy hacia James. Papá, murmuró somnolienta, acurrucándose en su hombro cuando él se acercó a ella. Él tragó saliva con dificultad, parpadeando para contener algo demasiado grande para expresarlo con palabras. Los agentes hicieron algunas llamadas, intercambiaron algunas miradas y finalmente se marcharon con una advertencia sobre la próxima fecha del juicio. Pero se marcharon y James se quedó en la puerta, con Luna dormida en sus brazos. Lisa se aferraba a la pierna de Izzy como si nunca fuera a soltarla. Y en ese momento no había duda de a qué lado estaba él. La sala del tribunal estaba en silencio. Solo el teclear de las teclas y los ocasionales susurros entre los abogados rompían la tensión. James se sentó junto a Izzy, con las manos cerca una de otra, sin llegar a tocarse, pero muy cerca. Luna estaba sentada en su regazo, aferrándose al mismo conejo de peluche que James había remendado la semana anterior. Lisa estaba en casa con un vecino, esperando. Estaba esperando. El juez Merman revisó los archivos que tenía delante. Fotos de los moretones de Luna del día en que Izzy huyó. Capturas de pantalla de mensajes amenazantes del número privado de Maxwell Whitmore y entradas manuscritas del diario de Izzy en las que detallaba años de miedo, vigilancia y abuso emocional. James había ayudado a recopilarlo todo, etiquetando meticulosamente cada pieza. Basándose en la documentación, dijo el juez, con voz tranquila pero firme, el tribunal ve motivos suficientes para cuestionar las actuales reclamaciones de tutela de la finca Whitmore. Por lo tanto, todos los procedimientos de custodia quedan temporalmente suspendidos. Se concede la custodia física completa de Luna Whitmore a su madre biológica, Isabel Dawson, en espera de la revisión final. Los hombros de Izzy se desplomaron, no por la derrota, sino por la liberación de la tensión que había soportado durante demasiado tiempo. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. James exhaló lentamente y por fin le tomó la mano. Los abogados de Maxwell fruncieron el ceño, pero no dijeron nada. Sin duda, se reorganizarían, pero, por ahora, Izzy había ganado. Esa noche, de vuelta en Windermere, la casa parecía diferente. James preparó la cena mientras las niñas se sentaban a la mesa de la cocina, coloreando una al lado de la otra. Izzy ayudó a Lisa con sus letras y besó la frente de Luna entre bocados de tostada. Ahora reía más, suaves sonidos de sorpresa, como si todavía estuviera aprendiendo de nuevo cómo funcionaba la alegría. James dio un paso atrás y lo observó todo. El pelo revuelto, los calcetines desparejados, los lápices de colores esparcidos por el suelo. La vida que nunca imaginó y que nunca quiso perder. Las siguientes semanas se establecieron en un ritmo que parecía increíblemente normal. Izzy encontró un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo. James enseñó a Lisa a montar en bicicleta sin ruedines. Luna empezó a reírse mientras dormía. Familia Bonis, las llamaba Lisa. Ahora, una tarde lluviosa, mientras doblaba la ropa limpia, James encontró uno de los dibujos de Luna metido en su bolsa de herramientas. 4 figuras de palitos cogidas de la mano. Una tenía una llave inglesa. Otra tenía el pelo amarillo. 2 eran pequeñas. Encima, Luna había escrito, "Mi hogar". Le impactó más de lo que esperaba. Una noche, mientras las niñas se relajaban antes de acostarse, Lisa eligió su libro favorito. Izzy mecía a Luna en el viejo sillón, tarareando de nuevo esa nana, suave y familiar. Entonces ocurrió algo. Luna, somnolienta pero alerta, comenzó a cantar. No balbuceaba, no imitaba, sino que cantaba la melodía. Con su vocecita, la habitación se quedó en silencio, salvo por ese suave sonido tembloroso. Izzy se quedó paralizada.
La canción era suya. La cantaba en susurros durante las noches de miedo. Nunca había oído a Luna cantarla hasta ahora. Se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. James se adelantó y abrazó a Izzy y a Luna sin decir nada. Lisa se subió al sofá junto a ellos, apoyó la cabeza en el hombro de Izzy y susurró, «Así suena un hogar». Izzy sollozó, pero ya no eran lágrimas de miedo o de pena. Eran el tipo de lágrimas que la gente llora cuando finalmente cree que puede estar a salvo. James besó la cabeza de Luna y luego miró a Izzy, con voz baja y segura. «Ya no estás sola». Y en ese círculo de brazos, luz y canciones de cuna, una nueva familia echó raíces. No era perfecta, ni tradicional, pero era real, elegida y fuerte. El tipo de familia que se construyó no a pesar de los pedazos rotos, sino gracias a ellos. La primavera llegó temprano a Windermere, cubriendo la ciudad de cornejos y esperanza. Un año después de que todo se derrumbara, Isabel Easy Dawson se encontraba en los escalones del juzgado, con Luna en brazos, mientras la sentencia definitiva resonaba en su corazón. Custodia exclusiva concedida a Isabel Dawson. Richard Dawson declarado culpable de violencia doméstica agravada, intimidación criminal e interferencia ilegal en la custodia. Se había acabado, al menos la parte en la que tenía que demostrar que era digna de quedarse con su hija. El imperio mediático de Maxwell Whitmore se derrumbó en desgracia. Los inversores desaparecieron. Las acciones se desplomaron. Los titulares lo calificaron como una de las caídas corporativas más espectaculares de los últimos tiempos. Pero más fuerte que cualquier informe financiero fue la voz del pueblo. Hashtags como Justicia para Easy y Proteger a las madres, no al dinero, inundaron las redes sociales, convirtiendo la historia de Easy en un despertar nacional. Una fotografía de ella en el tribunal, con Luna en brazos y fuerza en la mirada, apareció por todas partes. La NPR la calificó de símbolo de la resiliencia maternal moderna. La CNN la presentó en un especial en horario de máxima audiencia. The Atlantic escribió, «El valor de una mujer se convirtió en un ajuste de cuentas nacional, pero Easy no se refugió en la riqueza ni en la privacidad. Se quedó en Windermere. Volvió al mismo garaje donde James le había ofrecido una taza de té caliente y un lugar tranquilo para descansar. Juntas criaron a Lisa y Luna como hermanas, y juntas fundaron Rise and Reclaim, una organización sin ánimo de lucro para supervivientes como ella. Más que un refugio, ofrecía segundas oportunidades, asistencia jurídica, terapia, cuidado de niños, formación laboral, una comunidad donde se recuperaba la dignidad. Llegaron miles de cartas. Mujeres que nunca antes habían contado su verdad se atrevieron a hacerlo. Algunas habían vivido con miedo durante años. Otras escribieron que finalmente habían escapado. Una nota decía, «Vi tu historia mientras sostenía a mi bebé y una maleta. Me fui a la mañana siguiente». James se convirtió en su compañero en la misión y en la vida. Él impartía clases gratuitas de reparación de automóviles para mujeres, enseñándoles no solo mecánica, sino también confianza. El mismo garaje donde antes reinaba el miedo ahora estaba lleno de luz, risas y los sonidos de la reconstrucción. Mientras él daba discursos, se reunía con legisladores, impulsaba la reforma del derecho de familia, pero siempre llegaba a casa a tiempo para leer cuentos antes de dormir. Un domingo soleado, llevaron a las niñas al parque. Luna corrió hacia el tobogán y saludó con la mano. «Papá James, mamá Izzy, mírame». James tomó la mano de Izzy. Ella sonrió, radiante, no por privilegio, sino por determinación. El sol se reflejaba en su cabello dorado, no como una corona, sino como un reflejo de todo lo que había sobrevivido. Ese mes, Parents of Courage publicó su ensayo. Terminaba con estas palabras. «No solo recuperé a mi hija, recuperé las voces de millones de mujeres silenciadas por el miedo. Y esta vez no nos callaremos». Esta no fue una historia que terminó con un veredicto. Comenzó con la promesa de que ninguna mujer en peligro está realmente sola, que ningún niño que se esconde por miedo será olvidado, que incluso de las heridas más profundas puede surgir la curación.
y que a veces el lugar más seguro del mundo es un pequeño garaje de pueblo con luces cálidas, una manta suave y alguien que cree en las segundas oportunidades. Gracias por ver este poderoso viaje de supervivencia, resiliencia y amor. Si esta historia te ha conmovido, te ha recordado la fuerza que se necesita para levantarse después de la devastación o te ha inspirado a creer en el poder de las segundas oportunidades, no olvides darle a me gusta, compartir y, lo más importante, suscribirte a Soul Stirring Story. En este canal te traemos historias emocionantes de la vida real que curan el alma, tocan el corazón y nos recuerdan a todos los héroes silenciosos que hay entre nosotros. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda cambiar tu forma de ver la vida, el amor y la esperanza. Hasta la próxima, mantente fuerte, sé amable y sigue creyendo en la bondad del espíritu humano.